Nosotros entonces vimos este video de Orfeo y Eurídice, ¿sí? ¿Me pueden contar más o menos qué pasó en la historia? ¿De qué se trataba? ¿Qué teníamos ahí en la historia, chicos? Se trataba de que Orfeo, como que era su amor, por decir así. Y lo que pasó fue que ella, al tropezarse, eh, falleció por una mordida de una serpiente. Es Ujú. como una historia de amor, por decir así, porque lo que quiere es volver a conseguir a ella. Ajá, bien, perfecto. Entonces, Orfeo y Eurídice eran una pareja, ¿sí? Eurídice muere, ¿sí? Por la picadura de una serpiente venenosa. Y lo que sucede es que Orfeo busca recuperarla, ¿sí? Viaja hasta el inframundo, hasta el reino del Hades, para poder reencontrarse con ella y recuperarla. Negocia con el mismo Hades, ¿sí? Y le ofrece una manera de poder irse junto a ella, ¿sí? Pero bueno, con una condición. ¿Cuál era esa condición? No mirar para atrás. Claro, Bien, hasta que saliera. que nunca volteara a verla, ¿sí? Hasta que ella estuviera fuera del Hades, ¿sí? Si lo hacía antes de salir, bueno, iba a perder al alma de Eurídice y no iba a poder recuperarla y jamás iba a poder volver a salir del inframundo, ¿sí? Bien, bueno, efectivamente se termina dando vuelta, no lo logra, ¿sí? Y con toda su decepción, con toda su angustia, él termina yéndose, ¿sí? Y queda en esa suerte de epílogo que se cuenta, ¿sí? Cantando diferentes canciones de amor para los diferentes dioses, los diferentes héroes que fueron apareciendo en la mitología griega, ¿sí? Que perdieron a sus seres amados. Y bueno, después está toda esa parte de cómo muere, ¿sí? Cómo lo despedazan y toda esa cuestión, pero bueno, todo eso no viene al caso. Lo que nos importa más acá es esta parte de la historia de Orfeo y Eurídice, ¿sí? Esa primera parte que se contaba. Bien, ahora, esta historia, así como todas las historias, ¿sí? Se pueden sintetizar, se pueden abordar con un esquema muy sencillo. No sé si esto ya lo vieron en años anteriores, ¿sí? Lo que se conoce como el esquema actancial, ¿sí? Pero todas las historias que existen, ya sean libros, ya sean películas, ya sean series, ya sean obras de teatro, lo que sea, puede de alguna manera sintetizarse, de alguna manera resumirse en este esquema, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué manera. Bien, nosotros tenemos en esa historia un protagonista, ¿sí? ¿Quién sería el protagonista acá? Orfeo. Orfeo. Orfeo, ¿sí? Entonces, en el medio voy a tomar como sujeto, como protagonista a Orfeo, ¿sí? Uy, dígame si se ve bien ahí. ¿Se llega a ver lo que anoto? Sí, sí, se ve. Sí, Sí, profesor. bien. Vamos a ponerle un poquito más. Ahí. Bien. Bueno, entonces voy a tener como protagonista a Orfeo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a querer? ¿Qué es lo que va a buscar Orfeo? ¿Cuál es su objetivo en la historia? Recuperar a Eurídice de la muerte. Bien, va a querer recuperar a su amada, ¿sí? A Eurídice. Bien, ese va a ser el objetivo de Orfeo. Perfecto. ¿Qué es lo que lo va a mover? ¿Qué es lo que lo va a motivar para que haga eso, para que busque ese objetivo? Su amor por ella. Bien, en este caso voy a tener un sentimiento, ¿sí? El amor va a ser aquello que lo movilice para querer lograr eso, ¿sí? El amor por la mujer que perdió, ¿sí? Y ahora, si él lograra esto, más allá de que no lo termina logrando, si lo lograra, ¿quién saldría beneficiado? Orfeo y él. Y Eurídice. ¿Quién? Claro, No escuché. él. Rob. A ver, vamos. En primer lugar,
escuché que dijeron Eurídice, ¿sí? Bien, Eurídice claramente va a salir beneficiada, ¿sí? Porque entre estar muerto o vivo, y uno preferiría estar vivo, ¿sí? Así que ahí ya tenemos un beneficiado seguro. ¿Y quién más? ¿De quién podríamos considerar? Orfeo. Feo. A Orfeo, ¿sí? Bien. A ver, era lo que él buscaba. Va a poder volver a estar con la persona que él amaba, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Hay alguien o algo que colabore para que Orfeo logre su objetivo, más allá de que lo termine logrando o no? ¿Sí? Pero ¿hay alguien que colabore, que ayude para que pueda alcanzar eso? ¿Alguien No o eran algo? Hades. Cuando las venían los perros de diosas. tres Hades. cabezas y cuando tenían que Claro. cruzar el lago que sentía piedad El o algo así, barquero. el barquero. Ajá, bien. Tenemos. El perro en realidad es un guardián, ¿sí? Sería más alguien que se opone, pero que justo en ese caso no se opuso, ¿sí? Pero que colabore, que ayude. Tenemos, Caronte Los podría dioses del ser, inframundo. ¿sí? ¿Quién más? Dioses del inframundo, vamos a tener a Hades, ¿sí? El principal. Y hay algo, quizás no persona, pero algún elemento, algún recurso que utilice para ayudar. La lira se Egipto. llamaba. La lira. Bien, a través de la Con la lira, música. a través del canto, ¿sí? Con la música, va a lograr, ¿sí? Llegar al Hades y terminar convenciéndolo al mismo dios de ese reino, ¿sí? Bien, perfecto. Y ahora, ya tengo a quienes colaboran. ¿Qué obstáculo, qué impedimento se le presenta para poder lograr su objetivo? No mirar para atrás. Mirar para atrás. Claro, mira para atrás. Bien, intentemos un poquito más general. ¿Qué sería eso? ¿A qué lo puedo asociar el hecho de que Una mire para prueba. atrás? Eh, Desconfianza. prueba Claro, que de tiene que confianza. ver con justamente con la inseguridad, con la desconfianza, ¿sí? Bien, ahí en el video mencionaba también la tentación, ¿sí? Que se dio ante la tentación de mirar hacia atrás. Bueno, son diferentes variantes para nombrar lo mismo en este caso, ¿sí? El hecho de que estaba inseguro, se sentía inseguro de si realmente Eurídice estaba detrás suyo, ¿sí? A ver si Hades solamente me dijo esto para que me fuera y no tengo a nadie, me engañó nada más. No, en realidad la tenía detrás, pero por su desconfianza, por sus temores, se termina dando vuelta para corroborarlo y la termina perdiendo para siempre, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, fíjense, acá tengo estos 6 elementos, ¿sí? Que se relacionan con el protagonista, qué es lo que busca y qué es lo que lo mueve a buscar eso, quién sale beneficiado y quiénes colaboran o quiénes intentan impedir eso, ¿sí? Bien, todo esto que encontramos acá es un esquema que, como dijimos, puede resumir, puede sintetizar lo que pasa en las historias. Este esquema se conoce como el esquema actancial, ¿sí? Ahí voy a borrar esto. Ahí está. Bien, se lo conoce como el esquema actancial de Greimas. Greimas es un autor, ¿sí? Un teórico literario que fue el que inventó este concepto. No vamos a profundizar en quién es, ni nada sobre su biografía, ni nada de eso. Lo que nos importa acá es el esquema actancial, ¿sí? A ver, ¿por qué hablamos de esquema actancial? Porque vieron cada uno de esos cuadritos, de esos 6 cuadritos que aparecían ahí, se denominan actantes, ¿sí? Un actante es parecido a un personaje, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que el actante es la categoría. Abarca el personaje, pero también puede abarcar otras cosas. Porque fíjense que ahí, por ejemplo, cuando teníamos que era lo que lo movía a Orfeo, no era un personaje, no era una persona, ¿sí? Podía ser, por ejemplo, un sentimiento, ¿sí? O los ayudantes teníamos a la música, y la música no es un personaje, ¿sí? Pueden ser conceptos, pueden ser ideas, pueden ser objetos, ¿sí? Pueden ser sentimientos, como también pueden ser personas, ¿sí? Por eso usamos un nombre más general,
Por eso hablamos de actantes y no hablamos de personajes, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia entre uno y otro? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Perfecto, genial. Bien, entonces voy a tener esas 6 categorías, esos 6 actantes, que van a recibir un nombre cada uno, ¿sí? Que es bastante sencillo el nombre, ¿sí? Lo relaciono directamente con cuál es su función. Al que voy a tomar como personaje principal va a ser el sujeto, ¿sí? Lo que busca, lo que desea, va a ser el objetivo. También algunos lo conocen como objeto directamente. Después, lo que lo mueve al sujeto a buscar ese objetivo es el destinador. Y el que va a salir beneficiado es el destinatario, ¿sí? El que colabora para que pueda lograr su objetivo va a ser el ayudante y el que intente impedirlo va a ser el oponente, ¿sí? Acá no hay mucha ciencia con la cuestión de los nombres, se deducen bastante a partir de qué función cumple cada uno, ¿sí? No tiene mucha complejidad. Bien, en este caso vimos entonces cómo podemos encontrarlo en Orfeo, ¿sí? En la historia de Orfeo y Eurídice. Pensemos en otro ejemplo, ¿sí? Busquemos alguna historia que conozcamos todos, alguna bien sencilla. Si yo les digo cuentos de hadas, a ver, Caperucita Roja, ¿sí? En Caperucita Roja, ¿a quién puedo tomar como sujeto? La Caperucita Roja. Caperucita. Y a Caperucita, sí, Claro. claramente. Claro. Bien. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué era lo que quería Caperucita? Llevarle la comida a la abuela. Bien, Claro, llevarle llegar a la casa. la comida, sí, a la abuela a su casa. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que la mueve a ella a hacer eso? La madre. Claro. La madre la envía, ¿sí? Es un pedido, una orden de la madre para que le lleve eso a la abuela. ¿Quién va a salir beneficiada si Caperucita hace eso? La abuela. La abuela. Claramente, ¿sí? Es un delivery gratuito. Perfecto. Claro. Bien. Después, ¿voy a tener algún oponente, alguien que intente impedir eso? Claro. El lobo. El lobo, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Y va a haber algún ayudante, alguien que colabore para que pueda lograr ese objetivo y que el impedimento no supere al sujeto? El cazador. leñador. El Claro, cazador o leñador. leñador, ¿sí? Sí. Según la versión, ¿sí? Que en un paréntesis les cuento, en realidad en la versión original de Caperucita Roja ese leñador no existía, ¿sí? La historia terminaba en que se la terminaban comiendo a la pobre Caperucita y a la abuela también. Pero bueno, Sí. era una versión un poquito más oscura y cuando lo tuvieron que adaptar para los niños lo decidieron sacar. Yo quedé Bien. traumada con eso. Sí, es que, a ver, en realidad, si vamos al caso, las historias típicas de los cuentos de hadas que conocemos no estaban dirigidas para niños, ¿sí? Eran No todas turbias, son, sí. no son las versiones de Disney que conocemos hoy, ¿sí? Claro, la versión En de la Bella Rapunzel- Durmiente, por En ejemplo. Rapunzel, el príncipe la embarazaba a Rapunzel y después. Eso no era en la Bella Durmiente. No, en Rapunzel. Y que en Rapunzel no era que el príncipe estaba subiendo la torre y se caía y se clavaba los ojos con las espinas que había ahí abajo y se quedaba Sí, pero eso ciego. pasaba después de que embarazaba a Rapunzel. A Rapunzel bueno. la habían desterrado. Nunca, Sí, nunca escuché esa versión. hay muchas versiones, ¿sí? A ver, les doy un caso, por ejemplo, el caso de la historia de Hansel y Gretel, ¿sí? Eso tiene que ver con una época de muchísima hambruna y muchísima pobreza, ¿sí? Donde directamente abandonaban a los hijos, ¿sí? No es que se perdieron, era más sencillo directamente desligarse de sus hijos y abandonarlos en un bosque y que sobrevivieran si pudieran, a tener que alimentarlos con algo que no tenían, ¿sí? Entonces fíjense cómo los llevaban con un poco de comida, ¿sí? Y ante eso ellos, por la desesperación que tenían, buscaban sobrevivir. Bueno, muchas de las historias de los típicos cuentos de hadas son así un poco más oscuras. En el caso de la Cenicienta, por ejemplo, lo que pasaba con cada una de las hermanastras, ¿sí? Bueno, hay varias cosas, pero no viene tanto al caso, así que no vamos a irnos tanto de tema. ¿Sí? Otro día lo podemos comentar y lo podemos abordar un poquito más. Bien, bueno, entonces, eso sería en el caso de
Caperucita Roja, ¿sí? Ahí tengo estos elementos, ¿sí? Ahora, yo puedo invertir esto. ¿Yo puedo tomar como sujeto a otro personaje cualquiera? Sí. Yo puedo, por ejemplo, tomar como sujeto a el antagonista. Puedo tomar como sujeto al lobo, ¿sí? Por ejemplo. Y ahí, ¿cuál sería el objetivo? Comerse a Caperucita y a la abuela. No. Ah, Claro. Bien, ¿sí? Ahí empiezan a invertirse los roles, ¿sí? El objetivo del lobo sería comerse, devorarse a Caperucita y a la abuela también. ¿Cuál va a ser el destinador? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer eso? el hambre. Hambre. El hambre, el instinto. El hambre, ¿sí? El instinto. Si vamos al caso de las versiones más originales, algunos hacen una interpretación más simbólica y dicen que el lobo en realidad no era un lobo, ¿sí? Sino que era un ser humano. Bueno, hay distintas versiones, pero vamos a ajustarnos a la más conocida, ¿sí? Entonces vamos a considerar el hambre. ¿Y quién saldría beneficiado si se come a Caperucita y a la abuela? Claramente lobo. Caperucita El no se va a mismo. beneficiar, ¿sí? El mismo. Sería una acción más egoísta, ¿sí? Porque él es el Claro. sujeto y él es el destinatario al mismo tiempo, ¿sí? Bien, ¿va a haber alguien que se oponga? ¿Va a haber algún oponente para que se coma a Caperucita y a la abuela? El cazador. El leñador, el cazador. Bien, el leñador. Y, a ver, yo no creo que Caperucita esté ahí. Hola, lobo, comeme, ¿sí? La podría considerar un oponente, ¿sí? Tal Para vez, pondría resistencia. claro, va a presentar alguna resistencia, tal vez no suficiente, pero en principio no creo que esté muy de acuerdo con que se la coman, ¿sí? Bien, ¿y va a tener algún ayudante el lobo? Que La yo La sepa, ropa de no. la abuela. Ah, sí, ponele. Bien, podría llegar La a ventaja de llegar considerarse temprano. el disfraz. ¿Qué dijo, ¿sí? profe? Perdón. La ropa de la abuela habían mencionado, podría llegar a considerarse el disfraz, Ah, ¿sí? Pero el disfraz aclaro de la abuela. cosita acá, ¿sí? Eh, no necesariamente todos los elementos van a estar, ¿sí? Hay uno que puede llegar a ausentarse en alguna ocasión, que es la figura del ayudante. Todos los demás en general suelen estar. En el 95% de los casos están, ¿sí? Pero el ayudante en alguna que otra ocasión puede llegar a no estar, puede llegar a faltarme, ¿sí? Entonces, todos los demás sí los voy a tener, ¿sí? Porque si no la historia se me cae. Si yo no tengo un objetivo en el personaje, y no tiene sentido que esté el personaje, ¿sí? Si no tengo un oponente, la historia es un embole, ¿sí? Entonces, esos elementos los necesito. El que puede llegar a faltar es el ayudante, porque a veces puede llegar a ser que tenga que resolver algo solo el sujeto, ¿sí? Eso puede llegar a darse. Los demás aparecen todos, ¿sí? Bien, y esto se da, ya les digo, en todo tipo de historias, ¿sí? Puede darse en la literatura, en un cuento, en una novela, puede darse en una obra de teatro, puede darse en una película, puede darse en una serie, puede darse en cualquier tipo de historia. Esto de alguna manera lo que hace es mostrarme por qué los personajes hacen lo que hacen, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Sí? ¿Para qué lo hacen? Y, bueno, qué obstáculo tienen, a qué se le oponen y quiénes colaboran con ellos, ¿sí? Bien. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Algo? No, no. Va, por ahora no. ¿No? ¿Se comprendió bien este tema? Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto.